Hola, bienvenidos. Mi nombre es Alba Jiménez. Hoy quiero hablarles de un tema que nos han solicitado en el blog y también en este canal. Vamos a hablar de la atención de los estudiantes en clase, pero sobre todo vamos a hablar qué pasa cuando el estudiante no presta atención. ¿Cómo podemos lograr la atención del estudiante en clase y conservarla, que es lo más complejo? La atención en la clase es un regalo de los estudiantes. Cuando se presentan por la mañana, por la tarde, la noche o las horas que les toca llegar, vamos a observar que hay mayor atención durante los primeros momentos de la clase y una propensión a participar en ella. Mientras que la clase va avanzando, la atención prácticamente va desapareciendo. En números, las estadísticas, esas estadísticas que tanto dolor de cabeza nos dan, dicen que el 25% de las personas que tenemos frente a nosotros cuando estamos trabajando, solo el 25% está activamente desconectado durante la clase. Otro 25% está pasivamente desconectado. Un 15% está escuchando la clase, pero no participa activamente en ella. Un 20% intenta escuchar y tomar apuntes, pero no retiene nada. Un 5% sabe de lo que estamos hablando y le importa poco o nada lo que estamos diciendo, y solo un 10% es el grupo que nos presta atención, tal y como nosotros lo planificamos de esa manera tan bonita cuando estructuramos la clase. Y es que cuando impartimos un tema, mientras hablamos o disertamos, observamos que están prestando atención quienes nos miran sin mirar. Vemos también los que no quieren estar ahí, su cara lo demuestra, y es realmente abrumador intentar encontrar el punto donde captamos la atención de todos, porque no queremos ser maestros del 5% que presta atención, queremos la atención de todos. Bien, este video es precisamente para darte tips para que logres captar la atención de los grupos. Yo te sugiero que hagas un previo diagnóstico de cómo está distribuida la atención en el salón. Por ejemplo, nosotros no hemos mandado a hacer el aula, así que hay aulas que no nos favorecen en cuanto a la atención. Y vemos que la fila que está cerca de las ventanas se distrae más que la fila que está cerca de las paredes, o que se concentran mucho en un cuadro, un dibujo o alguna cosa en particular en las paredes. Todas esas cosas las debemos diagnosticar primero. Es decir, si tienes muchos distractores en el aula, y yo te doy estos tips, me vas a decir, apliqué los tips, pero no pasó nada. Obviamente no va a pasar nada porque tienes elementos distractores. Los distractores, yo le llamo distractores a todo tipo de dibujo, adornito y eso, que esté detrás de nosotros, a la espalda nuestra, pero de frente a los estudiantes. Entonces ellos están viendo al Winnie Pooh que se te ocurrió poner ahí donde dice bienvenidos a la clase, y el chico está viendo Winnie Pooh y está recordando el capítulo que más le gustó. O en el caso de los adultos ponemos una frase contundente en la parte de arriba de la pizarra, o a un lado una frase de un personaje famoso, o esa frase lo evoca a una película, lo evoca a otro lado y está concentrado en otra cosa. Entonces todo ese tipo de adornitos que a usted le gustan en su aula, póngalos en la parte de los lados de su salón o en la parte de atrás. Si usted trabaja bajo la línea del constructivismo y forma grupos de trabajo y todo eso, entonces la distribución de los distractores no es importante, porque cuando ellos forman círculos, cada uno de ellos tiene una visión de los compañeros y están haciendo contacto visual y no pasa nada. El punto es cuando usted los tiene en filas y usted está al frente. Esos distractores hacen mucho mal. Partiendo de que usted va a diagnosticar que el sonido está correcto, que su voz se expande correctamente a lo largo del salón, que los distractores ya los quitó, que todo está a su favor, ahora sí, empecemos con los tips. Tips número 1. Hay que realizar preguntas sin anotar el tema que se va a discutir en la clase. Un ejemplo, para estudiantes de una clase de química en secundaria, les preguntamos, ¿por qué un envase de bebida fría suda y acumula agua alrededor del envase, pero su contenido sigue intacto? ¿De dónde viene esa agua? ¿Se está saliendo el agua dentro del vaso hacia afuera? Y si ya la probaron, ¿es agua o es refresco? ¿Qué es? Cuando iniciamos con una pregunta, vamos a obtener
curiosidad. Después de eso yo voy a empezar a hablar de condensación, de que el agua hace esto, que el agua lo otro, que las propiedades, etcétera. Yo logro con una pregunta capciosa traerlos todos a mi clase. Tip número 2. Cuenta una anécdota relacionada con el tema o contenido que estás desarrollando. No importa la asignatura ni el nivel, hay que generar expectativa e interés en el contenido a desarrollar. Por ejemplo, cuando estamos en literatura y estamos hablando de temas de algún cuento, haga referencia a la vida personal del autor del cuento, algo que nadie sabe, busque curiosidades. Por eso yo les hablo en la página de Soy Docente, Maestro, Profesor, de que hay que tener una cultura general amplísima, hay que leer curiosidades, hay que documentarnos de muchas cosas para poder impresionarlos cuando estamos iniciando un tema. Generar expectativa es el tip número 2. El tip número 3. Intentemos de manera jocosa y divertida, puede ser un chiste, relacionado con el contenido. El buen humor es una estrategia estupenda en la clase, considerando siempre el sentido del humor blanco, constante durante toda la clase, un humor espontáneo. Por favor, si usted no se le da eso de hacer reír a la gente, no lo force porque hacemos el ridículo. Admitamos, si no se nos da, no lo hagamos. Y si se nos da, practíquelo, porque a los estudiantes les encanta reírse con nosotros cuando estamos en la clase. Reírse de situaciones, pero no de personas. Ya tenemos que controlar eso. Pero el buen humor siempre es maravilloso para el aprendizaje, sobre todo si usted lo desliza dentro de los contenidos. Hace que el contenido se fije de mejor manera. Tip número 4. Utilicemos analogías. Utilice símiles, metáforas y otros métodos para comparar una cosa con otra. Puede ser una técnica muy útil, especialmente si su tema es algo que no se podría entender, el oyente promedio no lo comprende. Podemos poner temas en otras palabras, compararlo con algo comercial. Hay que ganar la atención, la audiencia, y les ayuda a entender lo que se está diciendo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la época de medieval, y queremos explicar cómo funciona lo de los impuestos y por qué la gente hizo la Revolución Francesa, podemos traerlo y hacer un símil con lo que vivimos en la actualidad. ¿Cuántos de ustedes saben que sus papás pagan impuestos? ¿Qué pasaría si? Entonces empezamos a comparar lo que él conoce, que es la actualidad, con algo que definitivamente le cuesta ponerlo en contexto. O sea, no pueden creer que la gente haya hecho o haya vivido de esa forma. Entonces usted le trae el símil de lo que vive ahora con lo que se vivía antes. Hay que utilizar mucho el lenguaje figurativo, eso ayuda a los estudiantes, mantiene la atención y les ayuda a poder contextualizar lo que les estamos diciendo. Y el tip número 5, y creo que uno de los más importantes, son los tonos y formas de hablar. Hay que ser un actor o actriz cuando somos docentes. Hay que enseñar dramatizando. Usted tiene que agitar sus manos, hacer dibujos con las manos. Incluso yo estoy grabando el video ahora y estoy haciendo ademanes porque así somos los profesores. Sé que no me están viendo, pero estoy haciendo ademanes porque me ayuda a mí a concentrarme en lo que quiero decir. Hay que hacer inflexiones de voz. Puedo bajar el tono de voz cuando estoy diciendo una cosa que realmente necesita que baje el tono de voz, y digo, en la Segunda Guerra Mundial hubieron millones de personas que murieron, y lo digo en ese tono. Pero cuando se levantó la guerra, y yo hago esas inflexiones para que los chicos se despierten. Si yo hablo en un tono monicorde, los voy a aburrir. Y es lo que sucede con algunos profesores que están aburridos ellos y le transmiten el aburrimiento al estudiante de una manera pero profesional. Eso no lo tenemos que hacer. Todos estamos en busca de mejorar cada día. No somos producto terminado, estamos siempre perfeccionándonos. Así que los docentes, para que presten atención los estudiantes, usamos también nuestros tonos de voz, altos, bajos, imitamos voces, podemos hasta cantar si es posible. La idea es que los chicos, los estudiantes, la gente adulta, no importa el nivel en el que estés trabajando, logres captar la atención. Te he dado 5 tips, espero que te ayuden a concentrar la atención de tus estudiantes en la clase. Sobre todo, quiero que seas muy creativo. Cuando vas a iniciar una clase, un tema, te presentas con los estudiantes y lleva el elemento sorpresa. Por ejemplo,
colocas una palabra en el pizarrón y no dices nada. Y vas a tenerlos a todos ahí, ¿qué va a hacer? Otro día llevas un globo y no dices nada de qué va lo del globo. Dentro del globo puede ir una frasecita o le dices que adivinen de qué va lo del globo. Puedes llevar diferentes dibujos o fotografías. Yo te voy a contar algo. Yo lo leí, se lo digo a mis estudiantes de formación docente. Hace un tiempo leí la historia de un supervisor que va a una escuela y encuentra a la maestra desesperada porque la maestra no encontraba cómo captar la atención de los estudiantes. Los estudiantes estaban dando de gritos colgados de las lámparas, no le prestaban atención. Y le dice al supervisor, ¿cómo hago, señor supervisor, para que me presten atención los estudiantes? Nadie me presta atención, ¿qué hago? El supervisor observó que había un corcho, levantó el corcho y le dijo, ¿qué es esto? Pero con la voz muy fuerte. Empezaron a verlo algunos y le dijeron, un corcho. ¿Saben de dónde viene el corcho? Y es madera, creo que es madera, no, es cartón. Y empezaron a surgir opiniones. La maestra lo veía con un asombro y empezó a decirle, ¿saben ustedes que este corcho está en todos los barcos del mundo? No, ¿cómo? ¿Es cierto? Y empezaron los estudiantes a irse acomodando en sus pupitres, prestándole atención al supervisor. Al final les dijo, tienen todos que investigar qué cantidad de corcho hay en todo lo que vemos, todo lo que nos rodea. ¿Saben quién fue el que inventó utilizar el corcho? No, ¿quién fue? Eso me lo van a investigar ustedes. Y saben qué, y empezó a generar una serie de preguntas alrededor del corcho. La maestra estaba asombrada y le dice, ahora entiendo lo que usted me quiere decir. Muchísimas gracias, señor supervisor. El supervisor se va, sintiendo que fue misión cumplida. Vuelve 2 meses después a observar a la misma maestra y la encuentra prácticamente debajo del escritorio, asustadísima, que no podía manejar al grupo. Y le dice, ¿pero qué pasó? Si la otra vez que hablamos usted quedó muy convencida y tranquila con que ya sabía lo que tenía que hacer. Ay, señor supervisor, no sabe lo que me pasó. Perdí el corcho. Con esto me despido. Que estén muy bien y los dejo pensando y a practicar algunas de los tips para mantener la atención. Ha sido un gusto compartir con ustedes y ya cumplí a las personas que me pidieron este video. Que estén muy bien. Chao.